tema es que había muchas personas, nuevos creyentes. Qué hermoso, doy gracias a Dios por cada una de esas vidas que están, ¿verdad?, comenzando este hermoso caminar. Y es que, ¿por qué, verdad? Que preguntaron que quién era el autor de la Biblia, preguntaron por qué se trae un plan de salvación. Hicieron muchas preguntas, muchos temas, y lo que les voy a traer hoy es corto. Quiero nada más, ¿verdad?, por lo menos traer eso que preguntaron, que tenían dudas, ¿verdad? Y lo voy a traer, ¿verdad?, a lo que yo he aprendido a mi enseñanza y con la palabra de Dios, ¿verdad? Porque nos vamos con la palabra de Dios. Es que gracias, ya estaba, ¿verdad?, presentándome el Señor. Es que gracias a todos los que se van conectando. Recuerden que ya está el próximo podcast, ya está listo, vayan y escúchenlo. Era, ¿verdad?, basado al último reel que había puesto, que gracias a todos. Y vámonos con este tema, ¿verdad? ¿Quién es el autor, verdad? El autor de la Biblia es Dios, Pero ¿por qué? Muchos se preguntan, ¿por qué Dios es su autor, verdad? Y nos vamos a ir rápidamente con la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos a entender por qué. Y es que en 2 de Pedro 1:21, la palabra de Dios nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está la contestación. Y es que la primera razón por la cual debemos nosotros, ¿verdad?, conocer el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de las Escrituras, las promesas de Dios, el corazón de Dios, ¿verdad? Aquí está todo. Este es el manual de nosotros. Es porque Dios es su autor. Dios es autor. Entonces, si bien es cierto, la palabra de Dios fue escrita en un periodo de 1600 años, a lo largo de 60 generaciones, y por lo menos de 40 autores de diferentes trasfondos culturales. Y esto es bueno saberlo, porque ahí es que nosotros también vamos a entender cuando nosotros estamos leyendo las Escrituras, y por qué este y por qué el otro, ¿verdad? No lo vamos a aprender, mis amores, de la noche a la mañana. No lo vamos a aprender rápidamente, pero el Espíritu Santo, si tú tienes ese hábito de estudiar la palabra de Dios, poco a poco te va dando según a lo que tú vas necesitando. Así es como yo lo pongo en mi área personal. Entonces, los autores, ¿verdad?, tenían trasfondos culturales, incluyendo reyes, pastores, eruditos, pescadores, publicanos, estadistas, ganaderos, poetas, entre muchos más, ¿verdad que sí? Y es que el verdadero autor de ellas, quien los dirigió a cada una de esas personas, fue Dios. Dios habló a cada uno de ellos y se inspiró, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo. Ahora bien, todos esos autores fueron listos, ¿verdad?, escogidos, llamados por Dios, y fueron inspirados por Dios durante el momento. Y esto es algo importante, durante el momento que escribieron. No existe en este mundo ningún libro que se compare a su exactitud, ¿verdad? A la exactitud, la historia, a su casualidad del espíritu, no, o de su contenido, no, amado. Su lectura ayuda al hombre a crecer en la sabiduría para ser perfecto delante de Dios. Esto no es por casualidades ni porque pasó.
Nada. Sí, Abby, es 1600 años en 60 generaciones y 40 autores. Y leí el versículo de segunda de Pedro 1:21. Ahora, si la palabra de Dios nos dice que todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para una buena obra, lo dice en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Pues en general no ayuda a conocer, en general nos ayuda a conocer mejor a nuestro Dios. La palabra de Dios es el corazón de Dios, así yo lo pongo. Es el corazón de Dios, es lo que nos va a ayudar a nosotros poder caminar en fe, creyendo, manteniéndonos firmes con una constancia, porque aquí es donde está todo. Aquí está todo. Así Dios, ¿verdad? Jehová, Dios, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábase sí, en esto el que se hubiere de alabar en entender y conocer que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Lo podemos ver en Jeremías 9, 23, 24. Hoy les voy a estar dando versículos para que ustedes los estudien, ustedes lo lean, para que también ustedes que si llevan la palabra de Dios, si alguien le viene con una pregunta, ustedes puedan decirle, mira, ¿por qué? Porque aquí lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué esto? Porque aquí lo dicen. Tengan siempre esas respuestas con la palabra de Dios. Y como yo siempre también le digo a las personas, ahora mismo está la tecnología y al momento puede ser que te puedes hasta bloquear o algo. Miren, busquen rápidamente su Biblia en el teléfono y explíquenle, díganle, porque para eso es que estamos llamados, para poder ayudar a otros también a tener ese entendimiento de la palabra de Dios, a compartir el evangelio de Dios, pero a guiarlos ¿verdad? En esa enseñanza. Ahora mismo lo que yo estoy haciendo hoy es compartiendo preguntas que me hicieron, que yo digo, pues ok, vamos a buscar con la palabra de Dios y vamos a compartirla en general, porque sí se las compartí a estas personas, pero vamos a compartirlo en general porque a lo mejor no solamente esa persona tiene duda, a lo mejor hay muchos más nuevos creyentes que están entrando, otros que están en la, como uno dice, ahí me voy, no me voy, pues nosotros estamos aquí también para ayudar en esas áreas. Entonces, cuando nosotros vamos, ¿verdad? Y estamos conociendo la palabra de Dios, vamos a ver que la palabra de Dios nos advierte de peligro también del pecado. Lo vemos en Romanos 3:20, que la palabra de Dios dice, ya que las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Esa es la segunda razón por la cual deberíamos nosotros estudiar la palabra de Dios, conocer de la palabra de Dios, entender la palabra de Dios. Y cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, antes de nosotros leer la palabra de Dios, nosotros tenemos que presentarnos al Padre. Nosotros tenemos que pedirle esa sabiduría, ese discernimiento, ese entendimiento, Señor, ¿verdad? Ayúdame a entender tus escrituras, ayúdame a poder ver el panorama de tus escrituras. ¿Qué tú me estás hablando a mí hoy? Busquemos siempre estudiar las escrituras a cómo nosotros queremos entender el corazón de Dios, que nosotros cómo nuestro corazón y nuestra mente se alinean en escuchar la voz de Dios. No solamente en que yo quiero estudiar la voz de Dios y compartir por ahí el papagayo por ahí por abajo,
la Biblia dice esto, me aprendí cuántos versículos, etcétera, etcétera. No, nosotros queremos esto para un mejor caminar en nuestra fe, en nuestra vida cristiana y poder ser de testimonios a otros y poder ayudarlos también a caminar en esta vida cristiana. Entonces, la Biblia, el conocer más de la Biblia es porque ella nos advierte, la palabra de Dios nos advierte de las consecuencias del pecado. Por eso es que cuando ustedes escuchan, no, que la Biblia es confrontativa, cuando vamos ahí, a veces uno dice, ¡ay! Yo quiero cerrarla rapidito, porque la Biblia es confrontativa, la Biblia te va, mira, es como yo digo, va a abrir tu cofre, y nos va a mostrar muchísimas cosas, pero también cómo Dios usó a tantos hombres, ¿verdad?, que vivían en una vida de pecado, cómo se reconciliaron con Dios, cómo pudieron hacer grandes cosas para el Señor. Y tú y yo también podemos, pero siempre tenemos que venir a un arrepentimiento ante el Padre. Pablo dice que por medio de la ley nadie se salva, pero a través del conocimiento de ella, todos llegamos a conocer, ¿verdad?, el pecado. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, las buenas nuevas, nos enseña la terrible condición espiritual de los hombres por causa del pecado. Ahí vamos a ver de todo y cómo nosotros, ¿verdad?, nos podemos identificar. Dice, vamos a leer Romanos 3, 9, 18. Dice la palabra que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos causado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecados. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien siquiera uno. Sepulcro abierto es la garganta, con la lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos ver aquí que también nos advierte de las terribles consecuencias de los que practican el pecado. Dice que cuando dice el alma que parece, esa morirá. Ezequiel 18:4. El alma que parece, esa morirá. La importancia de nosotros conocer las doctrinas, de nosotros conocer la palabra de Dios, la doctrina del pecado, es que el hombre reconozca sus terribles condiciones de condenación eterna y de necesidad que tiene un redentor. De aquí se desprende, ¿verdad?, muchas áreas, muchas razones por las cuales nosotros debemos conocer la palabra de Dios. De ahí se desprende cuando nosotros oramos por ese discernimiento y conocer, porque van a venir también
van a venir esos falsos profetas, van a venir esos falsos maestros, van a venir gente usando la misma palabra de Dios erróneamente y nos van a engañar porque no conocemos la palabra de Dios. No sabemos qué dice la palabra de Dios. Y, ¿verdad? Cada persona va a interpretar muchas veces la palabra según a su entendimiento, pero hay que dejarlo saber. Esto es lo que yo entiendo. Esto es lo que Dios me ha hablado a mí. ¿Cómo yo puedo llevarlo? Yo no estoy diciendo es así, porque Dios te va a hablar a ti según tu necesidad, según lo que tú estás llevando a cabo. Pero hay que hablar clara la palabra de Dios. Igual cuando usamos también que pues si algunos traductores, si algunos teólogos, dejar saber cuando cogemos comentarios bíblicos, ¿verdad? Algo que yo uso mucho es mi Biblia de estudio porque tiene comentarios bíblicos, el conocimiento de su palabra para no perecer. Amén. Y yo los uso y por eso es que a veces me preguntan, oye, ¿cómo tú sabes esto? Mi Biblia de comentarios. A veces uso la Biblia de comentarios, a veces uso la Biblia, Biblias proféticas, pero es para sacar por qué ese libro me habla de profecía, qué significa ciertos símbolos. Y yo eso pues muchas veces lo uso para mis estudios personales y los comparto con ustedes ya a como yo, ¿verdad? Lo estoy entendiendo. Para que ustedes también vayan a la palabra de Dios, porque ese es el punto, eso es lo que queremos, que tengamos ese hambre de estudiar más la palabra de Dios, de entender en qué área Dios, en qué temporada yo estoy, en qué área Dios me está llevando a moverme. Pues eso es lo que yo digo que, Señor, si tú me estás moviendo en esta área, dame las herramientas con tu palabra, cómo yo prepararme, cómo yo estar lista para salir. Entonces, eso es lo que, ¿verdad?, yo hago. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros a poder dar mejor un plan de salvación a través de Jesús. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vas a poder llevar un buen plan de salvación a través de Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Juan 5:39, escudriña las escrituras porque vosotros os pareces que en ella tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros hablamos de nuestros testimonios, nosotros estamos hablando testimonio de Dios, porque Dios es el que hizo y el que hace. Y nosotros dejamos saber, por medio de Jesús, he tenido restauración, he tenido salvación, he podido, mi testimonio, ¿verdad? Estuve 11 minutos muerta, pero Dios me resucitó, Dios me trajo a la vida, Dios me movió, Dios me restauró, Dios me llevó por procesos. Hay tanto que hablar. Estuve en una enfermedad, Dios fue el que me sanó. Y así, consecutivamente, no hay testimonio ni muy grande ni muy chiquito que no te ayude a llevar el plan de salvación. Sí, porque todo lo que es hecho por Dios no se ve chiquito ante Él. Ante nosotros se puede ver miniatura y a veces decimos, no, yo no voy a hablar de eso, si esta tiene un mejor testimonio que el mío. No, todo testimonio, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, debemos de hablarlo. Ahora, Dios nos va a dar ese momento específico donde nosotros lo vamos a hablar, con quién nosotros lo vamos a hablar, porque no todo testimonio es para hablarlo todo el tiempo. Hay testimonios que tú vas a estar a lo mejor en un lugar tranquila y con una sola persona y vas a tener que hablarle lo que Dios hizo en tu vida porque esa persona está pasando por ese proceso. Y así consecutivamente. Entonces ahí es donde debemos conocer bien la palabra de Dios, porque en ella nos presenta el plan de salvación de Jesucristo. Nuestro mismo Señor Jesús lo dice: escudriña las escrituras, escudriña la palabra de Dios, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna.
y en ellas son los que dan testimonio de mi vida, de mí, de Jesús. La razón es sencilla, es bien sencilla, y es que en ella encuentras la vida eterna. Es que en la palabra de Dios es tu herramienta, es la que te saca de tantas dudas, aunque a veces, como yo digo, pero Señor, a veces tengo más porque no entiendo lo que tú me estás hablando aquí. Pero te topas como que pasan unos días y tú dices, espérate, como que el Señor como que te alerta y el Espíritu Santo te hace ¡boom! Y te das cuenta como que, ahora entiendo. Y cuando tú vas otra vez y lees ese versículo o lees esa escritura, dice, porque por esto, y te vuelve, esa soy yo, te vuelve loco escribiendo ahí como que esto lo entendí, y uno, ¿verdad?, como que se goza. Pero ahí está el plan de salvación. El deseo de Dios es que todos conozcamos a su Hijo y que creamos en Él, porque a través de la fe en su sacrificio obtenemos la salvación de nuestras almas. Es que con esto yo voy a concluir. Hoy no era mucho, yo decía, bueno, Señor, esto es lo que hay y esto es lo que se va a llevar, porque así tú lo quieres. Y es que muchas veces estamos preguntándonos tantas cosas y yo vengo y digo, solo cree por fe, lee las escrituras, usen las concordancias. Mira, la concordancia cuando tú vas, mira, desde amor hasta muerte, como digo yo, ahí está, ahí toda pregunta que tú tengas está ahí. Lo único que te va a venir con muchas versículos, ¿verdad? A veces estamos buscando, vamos a decir abundantemente, esa palabra, porque de abundancia, etcétera, y nos salen un montón de versículos y tú dices, pero yo no voy a leer todo eso. Empiecen a buscar, esto les voy a decir lo que yo hago. Supone, yo estoy buscando abundante y me da Deuteronomio 8:13, me da el 17, me da Primera de Corintios, Nehemías. Lo primero que yo hago es, ¿de qué habla ese libro? Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿De qué me habla cada libro de lo que me está hablando ahí? ¿Cuáles son los temas principales de este libro? Y eso me ayuda a mí, no sé a todos, ¿verdad? Porque cada cual estudia la Biblia diferente, pero eso me ayuda a mí a tener un mejor panorama de lo que yo estoy buscando para entender. Y cuando vengo a ver, pues algunas Biblias, no todas, pero muchas Biblias, en la primera página de donde está el tema, el libro, te dice el autor, te dice la fecha y te dice a quién va dirigido. Algunos dicen público y algunos dicen temas. Por ejemplo, si yo voy a estudiar Amos, ¿verdad? Amos es un libro que se escribió en los años 760 y 750 a.C., pero este libro va dirigido principalmente a 10 tribus. A 10 tribus del reino, no a las 12 tribus, sino solo a 10 tribus del reino del norte de Israel, anunciando un juicio. Ya yo sé que eso es un tema, juicio. Inmediatamente a Dios por radicar infidelidad. Ya yo sé que ese es mi segundo tema, infidelidad. Ahora, tiene que ver con lo que yo estaba buscando. Y por ahí, y cuando vienes a ver, empiezas a leer el libro que de verdad necesita leer, o la porción que necesita o estabas buscando, y encuentras respuesta. No te voy a decir que la vas a encontrar a veces rápido, pero vas a tener un mejor entendimiento y te va a dar ese deseo de decir, espérate, déjame leer un poquito del otro, déjame dejarlo para mañana, para mi devocional. Hagan eso también. Si a veces no tienes un devocional, ¿qué hacer? Que dice, bueno, ya terminé este devocional, ya terminé este libro, no estoy bien económicamente, no puedo comprarme otro libro, no puedo comprar esto. Mira, qué mejor devocional que la palabra de Dios. Qué mejor. Ahora las Biblias te vienen hasta con challenge
y de 20 miles de cosas que mira, haz esto en un día, haz esto en 80 días, haz esto en 52 días. Y yo les puedo decir que cuando usas las concordancias lo puedes hacer. Si tú quieres hablar de amor, de solo de amor, pues tú dices, dame buscar todos los versículos que hablan de amor y yo voy a coger y voy a usarlo día por día y voy a estudiar esos versículos. Cuando vienes a ver, empiezas, mira, te vas a enriquecer. Tu tesoro, te la garantizo, tu cofre del tesoro se va a empezar a llenar y a encontrar y vas a tener tantas herramientas que tú dices, gracias Señor. Es que para concluir, ¿verdad? Por tanto, debemos conocer ¿qué? La Biblia. ¿Por qué debemos de conocer la Biblia? Su autor es Dios, porque nos advierte los peligros del pecado y porque nos presenta el plan de salvación de Jesús. Es que espero que haya sido de bendición para todos ustedes, ¿verdad? Darle un poquito, una porción, porque estos son temas que se pueden hablar en grande, en muchísimo, pero yo los invito, si ustedes tienen ya su iglesia, tienen una iglesia y en esa iglesia que ustedes asisten hay discipulado, aprovechen y vayan a los discipulados. Nunca es tarde para ir a un discipulado. Yo siempre digo, mira, yo estoy como que digo, a veces voy a entrar un ratito a un discipulado o voy a entrar a escuchar las clases de visión de mi iglesia, porque es bueno refrescar nuestra mente, es bueno seguir aprendiendo día a día, no porque hoy aprendí o porque hoy estudié o porque me gradué o porque soy maestra. No, todos los días nosotros somos como los doctores y como las enfermeras. Todos los días tenemos que aprender, todos los días tenemos que estudiar. Es que si usted tiene su iglesia y usted tiene su iglesia da el discipulado, asista al discipulado, vaya al discipulado. Y si tiene duda, no tengan miedo a preguntarle a los líderes, no tengan miedo a preguntarle a los mismos líderes que llevan el discipulado. No tenga vergüenza, porque, pero es que ya yo lidero en un ministerio, pero se supone que yo todo esto lo sé. No, mis amados, no todo lo vas a saber, no porque estés dirigiendo un ministerio. En ese ministerio es donde el Señor te está puliendo a ti en muchas áreas de tu vida. No estás a veces ahí porque lo sabes, que el Señor está trabajando también contigo, no con los que también estás trabajando. Y, ¿verdad? Es bueno, es algo que yo siempre voy a abrir esa puerta en ayudar, voy a darle consejos, en decirle, ¿verdad? Vayan a sus líderes, no tengan miedo a hablar con sus pastores. Pregúntenle, mira, yo estoy llevando este liderazgo, pero hay áreas que no sé cómo llevar esto, qué debo de traer, qué debo de hacer. Eso ayuda a crecer la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Eso ayuda a tener también una unidad en la iglesia también, a poder crecer como discípulos de Cristo. A buscar discipulado nos ayuda también a crecer como discípulos de Cristo. Es que yo los invito a que tengan, ¿verdad? Ese tiempo de aprovechar y hacer las preguntas que ustedes necesiten. No tengan miedo, no se dejen llevar nada más, yo la busco en YouTube, yo nada más lo busco ahí en el Google. No. Tienes líderes, Dios te ha plantado en un lugar, pregunta, no tengas miedo. Y el líder, si no la sabe, yo sé que un buen líder te va a decir, mira, yo no lo sé, pero yo voy a buscar la respuesta. O yo te voy a buscar en dónde tú puedes ir y que te puedan ayudar mejor. Eso es un buen líder. Y eso, ¿verdad? Sería otro tema. Pero vamos a cerrar en oración dándole gracias al Señor por esta porción que nos entregó hoy. Es que, amantísimo Padre Redentor, yo te doy gracias, Señor Padre. Gracias por la porción de la palabra que tú nos entregaste hoy. Gracias porque escudriñar tus escrituras, Señor Padre, podemos entender más, Señor Padre, nuestra vida cristiana, Señor, nuestro caminar, Señor Padre. Señor, hoy yo me presento ante ti, Señor, orando, Señor Padre, por cada persona aquí presente y lo que escucharán luego, Señor Padre.
Padre. Que tú abras un mejor entendimiento, Señor Padre, cuando ellos están estudiando tus escrituras, Señor Padre. Que ellos puedan entender, que ellos puedan enamorarse, agarrarlas, Señor Padre, para ellos poder seguir creciendo en ti y en donde tú los tienes, Señor Padre. Ellos puedan, Señor Padre, llevar, Padre, ese discipulado, Señor, esa porción que tú le has entregado a ellos para ellos poder levantarse, para poder ellos seguir y así mismo ellos poder ayudar a otros, Señor. Señor, si aquí hay alguien, Padre, que no conoce todavía de ti, Señor Padre, yo te pido, Señor Padre, que tú pongas esos ángeles alrededor de esa persona, Señor, y que puedan guiarlos, Señor Padre, a ti, Señor. Que puedan entender, Señor, tu caminar, Señor Padre. Que los lleven por ese proceso de una conexión contigo, Señor, por medio de la oración, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablándole a esa persona, a ese hijo tuyo, Señor Padre, ese hermano, Señor Padre, a poder tener una mejor relación contigo y a que te pueda aceptar, Señor, como su Salvador, Señor, para ellos poder comenzar un nuevo caminar, Señor. Señor, y que cada persona que esté con ellos, Señor Padre, tú los uses como guía, Señor Padre, para que ellos se mantengan firmes, para que los sostengan y puedan aclarar poco a poco lo que ellos han decidido, Señor, en este tiempo, que es seguirte a ti, Señor. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que Señor, hoy has estado el Señor como tu salvación. Hoy tienen sus mentores, hoy tienen sus guías, hoy tienen sus líderes, hoy tienen su iglesia, Señor Padre, donde ellos comienzan una vida en ti, Señor, donde tú empiezas a limpiar, Señor, donde tú los llevas por procesos que poco a poco van a entender, Señor, cómo es que tú vas ayudándolos, cómo es que tú los vas llevándolos de tu mano, Señor Padre Santo. Señor, ya nosotros hacemos el sacrificio, ya tú lo hiciste por nosotros, ya nosotros podemos venir a ti, Señor. Y Señor, poder, Padre Santo, arrepentirnos, Señor, arrepentirnos nuevamente, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos fallado hasta en pensamiento, Señor. Si hemos hablado incorrectamente, si hemos juzgado o criticado a algún hermano, Señor Padre. Señor Padre, ayúdanos, Señor, a poder ser cada día mejor ante ti, Señor, porque esto es para ti, no para el hombre, Señor. Ayúdanos a cada día, Señor, saber enfrentar, Señor, las adversidades firmes en que solo tú, Señor, solo tú eres el que puedes cambiar todo, Padre. Ayúdanos a llevar este día, Señor, en paz, tranquilo, Señor. Ya la semana se está casi terminando, Señor, pero tu tiempo no termina aún, Señor, pero sabemos que tu venida está ahí. Gracias por esta mañana, gracias por lo que has hecho hoy, Señor, por el entendimiento y el deseo que has abierto en mis hermanos, Señor, de poder seguir escudriñando tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, entregamos toda petición, Señor, creyendo que hecho está. Amén. Es que gracias una vez más, gracias por estar aquí. Hola, Ané, bendiciones. Hola, Ribelis, bendiciones. Gracias por conectarse a una porción de la palabra de Dios. Y aquí recuerden, seguimos todos los lunes, todos los jueves a las 10 de la mañana. Lo estoy pasando también por YouTube. Y también en YouTube estoy haciendo unos shorts, ¿verdad? Para poder invitar a otros a seguir estudiando la palabra de Dios y a tener como que, yo quiero ir a chequear. Y estamos en Spotify, donde damos estudios también y damos una porción de la palabra
y se están llevando a cabo los de Spotify. Yo no hablo exactamente lo que hablo aquí. En Spotify hago un estudio o un resumen o traigo un tema de lo que llevo durante todas las semanas, que si se dan cuenta, casi siempre los miércoles por ahí estoy poniendo el nuevo episodio. Es que espero que puedan ir por ahí, puedan escucharlo y puedan tener un tiempo de seguir escudriñando la palabra de Dios. Es que Dios los bendiga, Dios los guarde, y cierro como siempre con mis hashtags. Hashtag bendecida para bendecir, hashtag cada segundo cuenta, y con nuestro nuevo hashtag ha nacido en mí. Es que Dios te bendiga, Dios los guarde y hasta el